más de las que tenía el mismo Apolo. ¿Sabe qué hicieron? Le expusieron el mensaje de las escrituras que tenía, que él todavía no había visto. ¿Qué no había visto Apolo? Que las escrituras eran el cumplimiento, que Cristo era el cumplimiento de las escrituras. Él conocía las escrituras, pero todavía no conocía que las escrituras se cumplieron en Cristo. Jesús le dijo a los escribas y fariseos: a escudriñar las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Oiga, los escribas y fariseos pensaban que su salvación estaba en las escrituras. Y yo quiero decirles que las escrituras no salvan. Las escrituras no salvan. Es posible conocer las escrituras al pie de la letra, conocerlas muy bien y no ser salvo. Sí, Señor, así es. Pero Jesús entonces terminó y le abundó esta expresión diciendo: pero ellas dan testimonio de mí. Amén. Otra vez, ¿de qué escritura estaba hablando? De las mismas que conocía Apolo y Priscila y Aquila. Jesús dijo: esas escrituras dan testimonio de mí. Si usted entra al libro de Génesis, a leer a Génesis, ¿sabe de quién da testimonio el Génesis? De Cristo. El Nuevo Testamento dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Por Cristo fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho sin Él. Es decir, todo fue hecho por Él y es para Él. Él es creador. Él es el creador. Por eso, cuando usted va a los primeros capítulos de Génesis, usted verá a Dios hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí estaba el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Yo no sé cómo es que personas no pueden ver la Trinidad en la Escritura desde el mismo comienzo hasta el mismo final. Si usted va al libro de Éxodo, el libro de Éxodo da testimonio del Cristo. Cuando Moisés golpeó la roca y brotó el agua, aquella roca que lo seguía era Cristo. Y eso dice el Nuevo Testamento en Corintios. Y la roca que lo seguía era Cristo. Aquella roca era Cristo. No que era Cristo, que tipificaba, hablaba de Cristo, daba testimonio de Cristo. Si usted sigue enumerando todos los libros del Antiguo Testamento, cada vez que un sacerdote judío presentaba un sacrificio, estaba tipificando a Cristo, que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Puede seguir enumerando y lo encontrará. Job fue la primera persona que habló de la resurrección de Cristo cuando dijo: y en mi carne yo he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y en esta mi carne yo he de ver a Dios. Amén. Sí, Señor. Es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Y ya estaba dando testimonio de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando Priscila y Aquila llamaron a Apolos aparte, gracias Priscila y Aquila, me llamaste aparte, le expusieron a Apolos, de quien dan testimonio a estas escrituras que tú también conoces, es del Cristo. Las escrituras que tú bien conoces se cumplieron en Cristo. Y este Cristo murió, este Cristo resucitó y está entre nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Señor, gracias. Vive Dios. Es lo que dice el 27. Y queriendo él pasar acá ya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a lo que por la gracia habían creído. A él fue de provecho. Aleluya.
hay una cosa que yo quiero ser de provecho. Sí, Señor. ¿Para quién? Para otros. Amén. Amén. Dice que fue de gran provecho a aquellos que habían creído por la gracia. ¿Sabe por qué? Porque él entonces estaba en su mismo lugar, habiendo creído por la gracia. Cuando le fue expuesto el cumplimiento de las Escrituras. Y explica por qué le fue provecho. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Sí, Señor. Mire, lo que hicieron Priscila y Aquila con Apolo fue demostrarle que las Escrituras se cumplieron en Cristo. ¿Qué fue lo que él dio? ¿Qué fue lo que él dio después? Por la misma gracia que recibió, demostró en las sinagogas públicamente, cada sábado, ahí estaba, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, dando por gracia lo que por gracia había recibido. ¿Qué pasó con Apolo? Usted lo verá en el resto de las Escrituras. El apóstol Pablo da testimonio de él. Y dijo en 1 Corintios, yo planté y Apolo regó. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Ojo, mientras haya uno que plante y otro que riegue, Dios dará crecimiento. Yo planté y Apolos regó. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, que la vida de Apolos no quedó aquí. Siguió dando fruto y fruto y fruto. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero más adelante, en la primera carta a los Corintios, se habla de que gente en la iglesia de Corinto lo eligió para que fuera la figura central de un partido suyo. Unos decían, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Eso fue involuntario, él no lo buscó. ¿Sabe qué fue lo que vieron? Que había autoridad, que había elocuencia en la impartición de las Escrituras. Pero ahora demostrando que Jesús era el cumplimiento de las Escrituras. Mire esto de otra forma, unos cuantos capítulos antes, en el capítulo 8. Y no vamos a leerlo, quiero referirme a él. Habían sido elegidos los primeros 7 diáconos para que sirvieran a las mesas. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos de predicar y enseñar para servir a las mesas. Escojan a 7 varones llenos de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo para que se encarguen de servir a las mesas. Para servir comida a las viudas en la repartición diaria era necesario que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Varones de fe, de buen testimonio. Y escogieron a 7. Entre esos 7 estaba Esteban, fue el primer mártir. Y estaba también un hombre que se llamaba Felipe. Felipe estaba predicando en Samaria y dice el texto bíblico que el Señor estaba haciendo maravillas. Por su mano se estaban sanando enfermos. Ahora era evangelista. Oiga, comenzó como diácono y ahora se le menciona como el evangelista Felipe. Yo no estoy diciendo que el ser diácono era escalón para llegar a ser evangelista. Se puede ser diácono toda la vida. Lo que estoy diciendo es que de donde Dios lo sacó, estaba sirviendo a las mesas. Servía a las mesas. Y ya de allí Dios los movió a Samaria a predicar. Y el Señor confirmaba la palabra con prodigios y señales. Amén. Y mientras ocurría eso, dice la Biblia que el Señor lo sacó de allí y lo llevó a un lugar desierto. Oiga,
¿A quién se le ocurre sacar a un hombre que está ganando a multitudes y llevarlo a un lugar desierto? A Dios. A Dios. ¿Por qué? Yo quiero decirle por qué. Porque Dios ama a las multitudes como cuando Jesús lloró por Jerusalén. Ama a las multitudes, pero Dios ama al hombre. Aleluya. Amén. Él es el Salvador de todos los hombres y es mi Salvador. Amén. Y lo sacó de entre las multitudes en Samaria y lo llevó a un lugar desierto para ganarse a solo un hombre. Para atender a solo un hombre, que era etíope, iba montado en un carro, arado por alguna bestia, y iba leyendo el libro de Isaías. Y la Biblia dice qué pasaje estaba leyendo. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su voz. Y allí lo llevó el Espíritu. Se acercó al carro y escuchó que leía. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Vive Dios. Yo quiero decirle algo. Al Señor le interesa. Dios quiere que entendamos. Amén. Sí, Señor. Dios quiere que entendamos. Sí, Señor. Es decir, la conversión, cuando usted escuche una experiencia de que yo estaba y levanté mi mano y pasé al frente, y yo me vine a dar cuenta que estaba al frente, alguien me llevó. Mire, la conversión, el convertirse a Cristo es una decisión. Amén. Sí, Señor. Consciente. Y tiene que entenderse por qué. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios quiere que yo tenga es entendimiento. Tan así que cuando Jesús resucitó, sopló sobre ellos Espíritu Santo y comprendieron las Escrituras. Aleluya. Dios quería que los discípulos comprendieran las Escrituras. Amén. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si alguien no me explica? Tú me puedes explicar. Y abriendo su boca comenzó a decirle las Escrituras, como hicieron Priscila y Aquila con Apolo, dándole testimonio de Jesús, que era necesario que fuera padeciera, que padeciera y que muriera y que resucitara el tercer día. Aleluya. Llegaron a una cierta agua y el etíope le preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Su respuesta fue, si crees, bien puedes. ¿Cuál es la respuesta? Tú crees, bien puedes. Ellos han preguntado, yo soy candidato por el bautismo. Si tú crees, si has creído a la palabra, has creído al Señor, bien puedes. De hecho, los 6 pasajes que se encuentran en el libro de Hechos que tocan acerca del bautismo dicen que aquellas personas fueron bautizados el mismo día. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, se convirtieron, ¿cuántos fueron? Sobre 3,000, sin contar mujeres y niños, y se bautizaron aquel mismo día. Ese fue un bautismo largo. Se bautizaron aquel mismo día. Algún tiempo después, poco tiempo después, se convirtieron como 5,000, sin contar mujeres y niños. Y aquel mismo día se bautizaron. Este hombre vino al Señor y aquel mismo día, en aquel preciso momento, fue bautizado. Obviamente, Felipe le dijo, el que creyere y fuera bautizado. Eso no está en el pasaje, pero se lo dijo. Por eso el etíope, cuando vio agua, preguntó, ¿aquí hay agua para el bautismo? ¿Qué impide? Si crees, bien puedes. El pasaje termina diciendo
que el Espíritu Santo tomó otra vez a Felipe, lo traspuso, pero el hombre siguió gozoso su camino. ¿Qué quiero llegar con este pasaje? Que el etíope estaba leyendo, pero no entendía. Hubo alguien que le tomó y le explicó más exactamente el camino de Dios. Amén. Para que entendiera. Si hay entendimiento, entonces se toma la decisión. Si el corazón se abre, es por haber entendido la palabra. Oiga, hay una parábola en el Nuevo Testamento, capítulo 13. Ese sí vamos a buscarlo. Capítulo 13 de Mateo. Mateo 13 y verso 18. Es la parábola del sembrador. ¿Te ha leído esa parábola? ¿Te ha leído ese pasaje? Yo quiero llamar su atención a algo bien importante que está aquí dentro de esta parábola. Y quiero empezar cuando Jesús les explicó la parábola. Primero les dio la parábola. Los discípulos quedaron esperando escuchar la explicación de la parábola. Y en el verso 18 se la está explicando. Acompáñame a leer allí. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Cuando alguno ¿qué? Oye la palabra. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Por el oír, pero no solo por el oír cuando la entiendo. Es decir, cuando la entiendo, viene la palabra del reino y yo necesito entenderla. Este que está aquí no la entendió. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entendió, ¿por qué no la entendió? Por su corazón. No se trataba de su intelecto, sino de su corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oiga, había gozo. Recibió la palabra, la oyó, recibió y al momento había gozo, pero no tenía raíz. Es posible que haya habido gozo, pero no tenía raíz. Y la palabra necesita tener raíz. ¿Por qué? Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hubo uno cuyo corazón era semejante a buena tierra. La oyó y la entendió. Y por entenderla, la atesoró. La recibió y la atesoró. ¿Y qué pasa cuando se atesora la palabra de Dios? Produce fruto. Es decir, y permaneció, no como los otros que volvieron atrás cuando llega el tiempo de la prueba o cuando no la entendieron. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero ¿y qué tal si la estoy leyendo y no que la estoy oyendo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Y qué tal si es que la estoy leyendo y no oyendo? Pues yo quiero decirle
que quien lee la palabra de Dios la está oyendo. ¿Sabe por qué? Porque ella es viva y es eficaz. ¿Sabe por qué tengo la capacidad de oír cuando leo la palabra? Y cuando estoy leyendo la palabra estoy oyendo, porque ella es viva y es eficaz. Tan eficaz que es más cortante que toda espada de dos filos. Sí, Señor. ¿Sabe qué es lo más que quiere atacar Satanás? ¿Sabe cuál es una de las estrategias del enemigo de la justicia? Que pongamos en duda la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Mira, si usted va al primer libro de la Biblia, libro de Génesis, Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Eso no es libre albedrío. Te dijo: no podrás comer de ese árbol que está en medio del huerto, de lo demás tú puedes comer. Eso no es libre albedrío. No tenía libertad para decidir. De ese no comerás. Y estando allí, la serpiente antigua se acercó y preguntó: ¿qué fue lo que les dijo Dios? ¿Qué fue lo que les dijo Dios? Bueno, que de todo árbol del huerto podemos comer, pero de aquel que está en el centro del huerto no podemos comer. Y su respuesta fue: con que dijo Dios, que de ese no puedes comer. Con que Dios dijo que eso fue lo que Dios dijo. No, es que Él sabe que si comen de ese árbol van a ser como Él, porque Él conoce el bien y el mal. Quien coma de ese árbol, ustedes, en otras palabras, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y le estaba diciendo algo cierto, pero no verdadero, porque en la boca del enemigo de la justicia, aún algo que es cierto deja de ser verdadero. Amén. Porque no era la voluntad de Dios. Amén. Y era cierto que iban a conocer el bien y el mal, pero no era verdad de Dios. Con que dijo Dios. Entonces estaba el enemigo poniendo en tela de juicio qué había dicho Dios. Que Dios dijo, Dios, que quien viene a Él es perdonado, completamente perdonado, y es salvo, completamente salvo. ¿Con qué dijo Dios eso? Eso es demasiado fácil, me dijo alguien una vez. Eso es demasiado fácil. ¿Me quiere decir que una persona está toda la vida pecando y viene al Señor, pide perdón, se arrepiente y es perdonado? Completamente perdonado, sí. ¿Pero eso es muy fácil? No es fácil. ¿Sabe cuán grande, cuán poderoso ocurrió que el único hombre sobre la faz de la tierra que ha pisado esta tierra fue entregado en la cruz y su sangre derramada? Era hijo único, no era uno de varios, hijo único, y fue entregado por nosotros cuando no merecíamos, todavía no merecemos. Amén. Sí, Señor. Eso no fue fácil. Quien dijo que la salvación es gratis no está diciendo la verdad. La salvación no es gratis. Fuimos comprados a precio de sangre, y de sangre inocente. Amén. Fue pagado por nosotros el mayor precio de todos. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la creación el mayor precio de todos lo tiene el hombre. El hombre es lo más valioso en la creación. Debajo del sol no hay nada más valioso que el hombre. Por eso Dios entregó a su Hijo
el Padre entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar. Oiga, ¿y cuán grande es el hombre? Mire, es cuán grande, cuán valioso es el hombre. ¿Cuánto valor tiene el hombre? Quiero decir cuán valioso es. Que hay gozo en el cielo por un pecador Señor. que se arrepiente. Amén. Yes. Es tan valioso el hombre, tiene tanto valor para Dios que por uno que se arrepiente hay gozo en el cielo. Sí, Amén. Señor. Imagínense. Dios quiere que yo entienda su palabra y que yo atesore su palabra. Oigan, el Hijo de Dios tiene que llenar su corazón, su mente y su corazón de la palabra de Dios. Sí, Señor. Señor. Amén. Será la palabra de Dios, lo que ha dicho Dios, lo que me sostiene cuando llegue la persecución de la que habla la parábola del sembrador. Será la palabra lo único que me sostendrá cuando llegue el momento de la prueba. Sí, Señor. Así es. Será por la palabra, es decir, yo tengo que interiorizar en mi mente, en mi corazón, palabra de Dios, porque es lo que necesito cuando estoy en victoria y cuando estoy en aflicción. Amén. Yes. Sí, Señor. La Biblia habla, da varias notas biográficas acerca de la vida de Jesús. La última nota biográfica que da sobre Jesús en su preadolescencia ocurrió cuando fue con sus padres a una de las fiestas a Jerusalén a adorar. Y cuando en la peregrinación de regreso a su ciudad transcurría, sus padres se dieron cuenta que el jovencito Jesús no estaba. Y lo buscaron y se angustiaron. Se angustiaron por Jesús. Usted se puede ver ahí. Usted se ha angustiado alguna vez por un hijo. Sí, Señor. Imagínense. Dentro de aquel gentío Jesús no aparecía. Y lo buscaron. Y preguntaron. Y regresaron a Jerusalén. Esa travesía era a pie. Les tomó horas y horas y horas llegar a Jerusalén. Y cuando lo encontraron, lo regañaron. Pero, ¿por qué tú no haces esto? Es un regaño. Y su respuesta fue: en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿De qué negocios estaba hablando? Cuando ellos llegaron, el joven Jesús estaba disertando con escribas y fariseos acerca de las escrituras. ¿Sabe por qué disertaba con ellos de las escrituras? Oiga, con las escribas y fariseos, un joven de 12 años. ¿Sabe por qué disertaba con ellos de las escrituras? Porque las conocía. ¿Y cómo pudo disertar? No tenía en sus manos el rollo de la ley, porque las había memorizado. El joven Jesús había dedicado tiempo para memorizar las escrituras, aunque ellas daban testimonio de él mismo, pero él necesitaba estar lleno de la palabra de Dios. Así dice, no es así como dice en Efesios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que more, por cierto, es la única parte en la Biblia donde se refiere a la palabra como de Cristo. La palabra de Cristo. En todos los demás pasajes, la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo en vosotros? En abundancia. Amén. Cantando con salmos e himnos espirituales. Mire, porque cuando la palabra abunda en nosotros, hasta la cantamos. Cuando abunda, podemos hasta cantarlo, exhortándoos unos a otros en toda ciencia y sabiduría. Es decir, para yo exhortar, según el consejo de Dios, necesito palabra de Dios.
Porque si exhorto con otro elemento que no es palabra de Dios, no habrá fruto allí. Y si hubiera, no lo quiero. Porque no es fruto para Dios. Es decir, para yo poder exhortar según el consejo de Dios, yo necesito estar lleno de la palabra de Dios. Esa palabra tiene que abundar en mí, sobreabundar en mí. No solo para mí, sino para bendecir a otros. Porque, oiga bien, nosotros nunca podemos vivir solos. Nunca podremos vivir solos. Siempre tendremos a alguien a quien exhortar o a alguien que nos va a exhortar a nosotros de parte de Dios. De eso es que se trata la iglesia. Pero yo necesito que en mí more la palabra de Dios en abundancia y que habiendo entendido por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien nos da entendimiento para verlo, para ver allí la revelación, porque la Biblia es un libro de revelación, no de información, aunque tiene información. Tiene información, pero es de revelación. Pasa que algunos están acostumbrados a la tradición, que la tradición puede más que la revelación. A veces la tradición puede más que la revelación. Un día, el apóstol Pedro estaba en el terrado de una casa y oraba. Discúlpeme. Estaba en el terrado de una casa y oraba. Y era mediodía y le dio hambre. Y el pasaje es muy gráfico. Mediodía y le dio hambre. Y de momento tuvo una visión, mientras tenía hambre, tuvo una visión. Un lienzo que era atado por las 4 esquinas, que descendía del cielo. Allí había todo tipo de animal. Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Mata y come. Y él tenía hambre. Pedro mata y come. Ahora yo quiero que usted mire cuál fue la respuesta de Pedro. Su respuesta fue no. No. Y después de ese no, después lo busca, hay un punto. Pedro le dijo a Dios, no. Después le explicó. Porque nada común o inmundo ha entrado en mi boca. Acto seguido Dios le dijo, a lo que yo he limpiado, no lo llames tú común e inmundo. Yo quiero que tú aprendas a llamar las cosas como yo las llamo. A lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Llámalo como yo lo llamo. Obviamente, el Señor estaba hablando acerca de los gentiles. Porque abajo, en la puerta, había gente tocando de parte de Cornelio, que era un hombre centurión gentil, que tenía la casa llena de gente. Todos sus familiares y amigos los había citado. Porque dijo, viene un hombre de parte de Dios que nos va a explicar más exactamente el camino de Dios. Aleluya. Solo que ese hombre estaba diciéndole a Dios, no. No. Fue cuando Dios le dijo, a lo que yo he limpiado no voy a llames tú como un inmundo. Que este apóstol, y ojo, le estoy hablando del apóstol Pedro, este apóstol entendió que cuando Dios limpia no es inmundo. Por lo tanto, si Dios me está enviando allá, a donde yo creo que por nada del mundo debería ir, porque es inmundo que un judío entre en casa de un gentil. Es inapropiado. Eso es anatema. Pero Dios me dijo, Pedro, ve allá. Y suave. Y después Pedro dio testimonio de lo que pasó. ¿Sabe qué pasó? Dios me dijo que fuera, yo fui. Y estando allí,
la casa estaba llena. Y estando allí prediqué. Y mientras predicaba, el Espíritu Santo descendió, como pasó con nosotros. Como pasó con nosotros. ¿Recuerdan cómo pasó con nosotros? Así que estábamos el día de Pentecostés y estábamos todos unánimes juntos. Y vino el Espíritu Santo y dice, así mismo pasó con ellos. Y eran gentiles. Y dice el pasaje que los discípulos, los judíos, se maravillaban de que también sobre los gentiles, entiéndase, usted y yo, desciende el Espíritu Santo. Amén. Eso es una maravilla, ¿sabe? Amén. Que Dios envió su Espíritu Santo y que ahora habita en el corazón del creyente. Eso es una maravilla. Gracias, Dios. Gloria a ti. Por eso hasta los ángeles anhelan mirar Sí, Señor. en todas las cosas que nosotros tenemos de parte de Dios. Porque para ellos es una maravilla, porque lo es. Los ángeles anhelan mirar que sobre los hombres se derrama el Espíritu Santo y habita en ellos. Que habita en este cuerpo. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Ojo, no es el alma y no es el espíritu, es el cuerpo. Ay. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. Por eso la Biblia dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice a los Corintios, de la misma manera que un tiempo presentaba tus miembros, los miembros de tu cuerpo para el pecado, preséntalo ahora como miembros de justicia. Aleluya. Porque con ese cuerpo, ahí en ese cuerpo es que habita el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Nunca olvido. Yo tendría algunos días de haber aceptado al Señor. Y uno de los jóvenes, se acercó, más bien yo me acerqué a un grupo de hermanos que estaban conversando y estaban comentando sobre el testimonio, si pues se puede llamar así, de un joven que era miembro del grupo. Había pasado por una circunstancia muy peculiar. Este joven seguía frecuentando sitios donde no hay edificación. Seguía yendo a lugares donde no edifica entrar. ¿Sabe que hay sitios a los cuales a nosotros, los hijos de Dios, no nos edifica ir? Sí, Señor. Sí. Y este joven entró y escuchó la voz de Dios clara, diáfanamente clara, que le dijo, no me traigas a lugares como estos. Aquel joven le escuchó y nunca más entró. Yo tendría algunos meses de haber recibido al Señor y se celebraba en mi pueblo un baile bien conocido, el baile de los debutantes, y ahí se vaciaba el pueblo, un pueblo pequeño. Y el baile del debutante era para lo que muchos jóvenes querían, programando ropa nueva, voy para el baile de los debutantes. Era dentro de las fiestas patronales de mi pueblo. Yo me puse mis mejores galas para ella, tú sabes para dónde. Para el baile del debutante. Solo que cuando eso pasó, yo ya había hecho mi decisión por Cristo. Pero toda mi vida había ido a baile. Fuera invitado o no. Llegué a trepar paredes, ¿sabes? Para cobrarme en un baile. Aquel día entré, pero no colado. Aquel día ya tenía una invitación. Y cuando estuve allí, yo no escuché una voz. No escuché una voz.
Pero yo me supe en el lugar menos edificante en el cual yo podía estar. Y comenzando el baile, le dije a un amigo, oye, ¿sabes qué? Yo me voy. Nos vemos. Nunca más volví. Nunca más me vieron en un baile. No he vuelto a bailar ni con mi esposa. ¿Para qué se me olvidó? Palabra de Dios es lo que tiene que permear en mi vida, porque será la diferencia entre yo poder decir y yo poder verbalizar. Y yo, aunque yo esté pasando por este momento no quiere decir que yo ya no soy hijo de Dios. Oiga, José fue primero preso, fue de sirviente, y dice el texto bíblico que Dios estaba con él. Cuando lo vendieron a la casa de Potifar, dice el texto que Dios estaba con él y lo vendieron como esclavo. Y cuando la esposa de Potifar le propuso indecencias y él dijo no, lo llevaron al calabozo de más adentro, y dice la Biblia, Dios estaba con él y prosperaba todo lo que hacía con sus manos. La mano de Dios estaba con él. El Señor estaba con él. Sin embargo, primero lo vendieron, después lo encarcelaron. Y Dios nunca lo abandonó. Me parece escuchar a José confesando y diciendo, yo sé que tú estás conmigo. Tu palabra enseña. Tu palabra dice que tú no me abandonas ni un solo día de mis días. Yo le creo a tu palabra. Yo le creo a tu palabra, no a lo que estoy viviendo. Yo le creo a tu palabra, no al lugar donde me encuentro. Este lugar no dice la verdad. Tú estás conmigo. No me has dejado nunca. Es la palabra de Dios, el testimonio de la palabra, lo que hará la diferencia en momentos decisivos. Y todos momentos decisivos. Todo momento es decisivo. Es la palabra lo que yo tendré cuando una oferta del enemigo me diga que convierta estas piedras en pan. El enemigo le citó a Jesús la Biblia, las Escrituras, y las citó con tal precisión, que ese pasaje que está en Deuteronomio dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue la respuesta de Jesús a cuando el diablo le ofreció, lo tentó para que convirtiera las piedras en pan. Pero la palabra de Dios fue la respuesta. Sin embargo, de igual forma, el enemigo le citó a la Biblia a Jesús cuando dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti. Le estaba citando un salmo. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y la citó, ¿sabe por qué? Porque la conoce. Oiga, se la citó al pie de la letra porque la conoce. Él tiene poder. El enemigo tiene poder, pero no tiene autoridad. Tiene más poder que yo, pero no tiene autoridad. Por eso, Jesús no tenía nada que demostrar. Oiga, Jesús no tenía nada que demostrar. Cuando hay que demostrar, ¿y qué no se es? Si hay que demostrar, si hay que hacer un esfuerzo para demostrar, no se es. Jesús es el Hijo de Dios. Eso no tenía que demostrar.
usted se vea tentado a demostrar, deténgase. No tienen que demostrar nada. Nada que demostrar, nadie a quien convencer. Quien da testimonio de nosotros es el Señor. Amén. Sí, Señor. Él es quien da testimonio. Gracias, Dios. Él es quien da testimonio de nosotros. Palabra de Dios es la diferencia. Por eso yo necesito escudriñar las Escrituras. Por eso yo necesito comer palabra de Dios. Por eso yo necesito considerar palabra de Dios constantemente. Sí, Señor. Y esa revelación irá por encima de toda tradición. Amén. Estamos puestos de pie. Amén. Vive Dios. Aleluya. Bendito, bendito, bendito. Extienda sus manos hacia el frente. Señor Jesús, Señor Jesús, tú has prometido por tu palabra que tienes cosas tan grandes que ojo no ha visto ni oído ha escuchado.